Mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días, les abrazo desde la distancia, pero unidos para estudiar la palabra de Dios. Ya a los amigos, a los hermanos, hermanas, todos los que siguen las clases de la escuela dominical domingo a domingo. Recuerden que estamos con el libro Radical, ¿ya? El título de la lección de hoy es La palabra hace la obra. Anoten, por favor, Segunda de Timoteo 3, de los versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, los versos 18 al 20. Primera de Timoteo 3, de los versículos 1 al 13. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Y Juan 15, versículos del 1 al 8. ¿Estamos listos? Comencemos entonces. Al describir la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, al describirla, esta palabra nos recuerda que la Biblia es suficiente para que una persona de Dios sea completa. Lo dice ahí. Preparada para toda buena obra. La Biblia es suficiente para prepararnos para vivir las exigencias radicales del Evangelio. Ahora, veamos lo que se lee en Mateo 28, del 18 al 20, que también es versículos conocidos de nosotros, ¿no es cierto? De la Gran Comisión. ¿Lo recuerdan? ¿Ya? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo recordaron, verdad? Para cumplir con la gran comisión que sale acá, nuestra misión como el pueblo de Dios, tenemos que hacer discípulos. Eso nos está pidiendo. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Se les enseña a amar y vivir la palabra. Se enseña a amar y vivir la palabra. Eso es hacer discípulos. ¿Ya? Para Pablo, enseñar la Biblia era una cualidad esencial de cualquier líder de la iglesia. Los pastores o supervisores debían ser maestros capaces. Si usted compara los requisitos para los supervisores y los diáconos en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, verá que la diferencia clave es la capacidad de enseñar. ¿Verdad? La gran comisión, hacer discípulos, y después en 1 de Timoteo 3, del 1 al 13, ¿cuáles son los requisitos? Si usted compara los requisitos para los supervisores y los diáconos en 1 de Timoteo 3, verá que la diferencia clave es la capacidad de enseñar. ¿Enseñar qué? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. No la nuestra, la palabra de Dios, que está escrita aquí, inspirada por él, por todas las personas que escribieron aquí. En la iglesia nos vemos constantemente tentados a pensar que necesitamos otro programa, una iluminación llamativa o una persona atractiva para ser discípulos. Si fuera por personas atractivas, yo no podría enseñar la Biblia, ¿verdad? No, pues, no es ese el requisito. Sin embargo, ninguna de estas cosas se menciona en la Biblia como un requisito para el liderazgo de la iglesia.
En cambio, Jesús les dijo a sus discípulos que para ser discípulos teníamos que ser capaces de enseñarle a la gente a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta palabra de Dios? Obedecerla. ¿Ya? Bien. En Juan 15, del 1 al 8, ¿cómo se relaciona este pasaje con los dos pasajes de las actividades anteriores? La secuencia es obvia. Ustedes cuando vayan leyendo los versículos van a ir descifrando ahí. Tenemos que permanecer, que morar en Cristo, tomados de su mano, aferrados a Él. ¿Ya? Ese permanecer implica el requisito del tiempo y el esfuerzo. Tiempo para leer la palabra, obedecerla. ¿Ya? Tenemos que involucrarnos con Cristo de manera intencional, pasar tiempo de continuo en su palabra, aprender a apreciarlo y amarlo. Al hacerlo, produciremos fruto, como dicen los versículos. De hecho, empezaremos a ser formados a la imagen de Jesús, que dejaremos de hacer oraciones egoístas, no tan preocupados de nosotros, del yo, oraciones solo por mí y pecaminosas, obsesionadas con nuestra comodidad, y haremos el tipo de oraciones que Dios se complace en responder y Él responderá. Yo tengo que amar a los demás, como dice la palabra, preocuparme y orar por los otros, por sus necesidades, porque Dios se preocupa de las mías. En medio de todo esto, Dios será glorificado. ¿Cómo? Según Jesús en estos versículos, ¿cómo se glorifica a Dios? En medio de todo esto, Dios será glorificado. ¿Cómo? Comprender la importancia de morar en la palabra de Dios da un poder increíble para cualquiera que desee estar enfocado de manera radical en buscar a Dios y su gloria en el mundo. Sí, a través de nosotros, a través de lo que Él hace en nosotros, a través de su Espíritu, Él se glorifica. Porque no es por nuestras capacidades, hermanos, es por las de Dios, las que pone el Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué cree usted que la enseñanza de Jesús en Juan 15, del 1 al 8, hace posible que alguien le dé la gloria a Dios? Cuando vemos tantas respuestas, tantos milagros del Señor, cuando oramos a Él. Al final, nuestra habilidad para ser discípulos no depende de nuestra capacidad, de nuestra ingenuidad, de nuestra creatividad o experiencia. No depende de nosotros. Si queremos estar enfocados de manera radical en nuestra misión para ser discípulos, necesitamos la sabiduría que solo proviene de las Escrituras. Además, necesitamos del Espíritu que obra en las Escrituras para llevar las personas a Jesús. Nuestra función no es cambiar la verdad bíblica, simplificarla ni hacer que sea más agradable para que le caiga bien a los demás. No. Nuestra función es conocer y amar la Biblia, y luego vivir sus enseñanzas y mandamientos y enseñar a otros a hacer lo mismo. Por eso que la palabra es viva y eficaz. Tenemos que vivirla. Cuando usted empieza a creer eso, la vida cristiana se volverá mucho más sencilla de lo que la hacemos. Cualquier persona, y por consiguiente cualquier iglesia, que quiera ser desatada para los propósitos de Dios, no los propósitos del hombre, los propósitos de Dios en el mundo, tiene que tener su enfoque en la palabra de Dios, sin excepción. ¿Lo pudo entender, hermano? Espero que sí, que haya llegado a su mente y a su corazón, que la palabra es lo más importante. Aquí están las verdades. Tenemos que amarla y obedecerla.
para dar frutos, tomados ahí de la palabra que trae la sabiduría, como Dios quiere que hagamos las cosas, no a la pinta nuestra. Buena lección, ¿verdad? Entonces, vayamos poniéndola en práctica, vivirla. Hasta pronto, hermano. Les abrazo. Hasta un próximo domingo.